gracias por acompañarnos. Hoy vamos a conversar con Jimena Arroyo, actriz, directora de teatro, gestora cultural, mujer de teatro. Cuéntanos, Jimena, hola. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Desde hace cuánto tiempo estás metida en el mundo del teatro? ¿Cómo comenzaste tu carrera, que ya tiene varios años? bastantes años. En realidad, bueno, eh, como carrera empecé yo a estudiar a los 20 años en el Club de Teatro. En el año, en realidad empiezo a estudiar en el año 89, a los 19 años, ya estando en la universidad, estudiando Derecho. eh, Decidí que no me gustaba el derecho, pero no opté por dejar de frente la carrera, sino dije voy a ir tanteando qué otra cosa me puede gustar, en qué me puedo sentir bien, y llegué al club de teatro. Y bueno, desde que empecé es como que recién me ubiqué, recién entendí que ese era mi espacio, ¿no? A pesar de que por mi mamá desde muy niña había estado en los espacios de ensayo y viendo, viendo siempre mucho teatro, nunca me había planteado la posibilidad de yo estar dentro, ¿no? Hasta ese momento que son los 19 años y empezamos con los juegos, alternar con otra gente, y fue como un descubrimiento. Y yo recuerdo que la primera obra que hice, que fue al lado de mi mamá, que fue el Zoológico de Cristal, en la Alianza Francesa de Lima en ese entonces, en el año 90. Recuerdo claramente que esa primera función yo dije, yo me quiero dedicar a esto toda mi vida. En todos estos años, ¿cómo ha cambiado el teatro? Porque de hecho se habló de un renacimiento del teatro, comenzó, digamos, a, a surgir nuevas salas, nuevos grupos, luego, bueno, vino la pandemia, lo quebró todo, entonces, como que ha cambiado muchísimo, ¿cómo ha sido ese cambio? ¿Cómo ha ido esa evolución en todo este tiempo? Sí, ha cambiado un montón para bien, en cosas que siento que son excelentes y en otras cosas que no son tan excelentes, pero ya son miradas personales en realidad, ¿no? Eh, por ejemplo, yo siento que el sentido de teatro de grupo se ha perdido, ¿no? Eh, el sentido del trabajo en equipo, que todos hacemos todo, se ha perdido, ¿no? Entonces, eso me da un poco de pena. Por otro lado, también pienso que mmm, la gente está más esperando realmente vivir de esto, ¿no? Cosa que yo soy de una generación, yo no, nunca me planteé poder vivir de la actuación, ¿no? Sí, sí me planteé vivir del teatro, ya sea dirigiendo, enseñando, eh, haciendo miles de cosas, pero de la actuación. Y veo que hay mucha gente que sí pretende vivir de la actuación. Yo no sé si es posible, eh, pero creo que este sentido de amor al arte cada vez es menos fuerte, y lo cual me parece positivo porque es un trabajo, ¿no? Sí. Por otro lado, también el tema, ya yendo a los contenidos, por ejemplo, eh, ya la gente no soporta, en términos generales, siempre hay excepciones, pero en términos generales las obras no pueden llegar a 2 horas, por ejemplo, ¿no? Las obras de texto tampoco son. Entonces ha cambiado en varias cosas, ¿no? Tanto en la forma como en el fondo, ¿no? Y digamos, tú también eres directora de la Asociación de Artistas Aficionados, de la AA, y ahora que hablas un poco de vivir del teatro, ¿realmente es rentable hacer teatro? Porque a veces como que no lo parece, ¿no? No, no es, ni aquí ni en ningún lado. O sea, ni aquí ni en ningún lado. Acá mucho menos, porque aquí no hay un apoyo del Estado como se debiera, ¿no? Entonces, pero incluso con gente que estudia o ha estudiado afuera, nunca va a ser no, puede ser rentable una obra, un proyecto, ¿no? Puede irte bien en un proyecto, pero como forma de vida,
es muy complicado. O sea, dentro de mi experiencia, evidentemente, todo va cambiando y siempre hay nuevas formas, ¿no? Hay gente muy hábil, gente que tiene una mirada muy clara. Siempre yo digo, el tiempo es el que habla, ¿no? Porque la constancia es la que hace que uno pueda decir, sí, pues, esta persona logró vivir del teatro, ¿no? O sea, digamos, Catón es un ejemplo clarísimo, ¿no? Yo creo que él vivía del teatro, creo, ¿no? Únicamente del teatro, pero ya entran otros factores a tallar, ¿no? Creo que es un tira y afloja siempre, ¿no? Hay cosas en las que tienes que ceder para poder tener éxito, para poder transar con alguna empresa. Hay cosas que no te gustan mucho, pero tienes que aceptarlas. Todo el tema de redes, por ejemplo, ahorita sin redes uno no existe, ¿no? Entonces es bien duro para mi generación, es muy duro. O sea, que actualmente los seguidores, la cantidad de seguidores un poco te marque el éxito de tu obra, de alguna manera es fuerte, ¿no? Es fuerte. Pero Tenemos, nada, nos tenemos que adecuar, ¿no? Aquí no hay, son los tiempos y hay que adecuarse, ¿no? Pero si tú me hablas, si es rentable, uno se tiene que estar todo el tiempo reinventando para poder vivir de esto, ¿no? digamos que es un tira y afloja entre el contenido, entre lo que quieres decir y tratar de captar público. ¿Es Mm. por ahí? Sí, es por ahí. Es por ahí por un lado, por otro lado, la cantidad de ensayos, yo me acuerdo que antes, cuando yo empecé a hacer teatro, tú ensayabas una obra sí o sí 3 meses, y todos los días, ¿ah? Ujú. Ahora ni hablar, eso no es posible por distintos factores. Ahora una obra se ensaya 2 meses, 3 veces por semana, y ya las finales ya ajustan y se sacan los proyectos, ¿no? Pero en realidad sí es un tira y tienes que ceder, pues porque los actores hacen 3 obras a la vez a veces y no tienen los horarios que tú quisieras, ¿no? Entonces también en ese lado tienes que ceder, eh, es decir, es un mundo, ¿no? Sí, el cargo de productor, por ejemplo, no hay apoyo acá de la empresa privada en términos generales y del Estado tampoco, excepto los programas que ya conocemos, que los estímulos, Ujú. que bacán, maravilloso, pero es eso y punto, ¿no? Y por otro lado, la empresa privada, uff, puede apoyar, pero claro, a quién tienes en el elenco, con una serie de restricciones que son bien duras, ¿no? ¿Qué es lo que te piden? Digamos, cómo se arma algo, si, porque por un lado, digamos, también necesitas tener fondos para producir, ¿no? O sea, es una cosa así como complicada. Es ir pensando qué proyectos haces que puedan funcionar para tu cosa. Tienes que hilar varias cosas, ¿no? ¿A quién le puede interesar? ¿Con qué actores vas a trabajar? Eh, ¿A quién llamas para producir? Este, mm, ¿Qué puedes ofrecerle a un auspiciador? Yo personalmente siento que, que, que el auspiciador, llegar a un auspiciador es sumamente difícil. Yo vivo medio resignada, ¿no? O sea, yo la verdad es que vivo medio resignada desde la A, ya cuando estoy en otros proyectos, todo bien, cuando hacemos cosas con la pasión, en el Julieta, ya se mueven otras cosas, ¿no? Pero desde la asociación siempre he tocado puertas, siempre, y bueno, hay un rechazo al centro, hay varios elementos que hacen que el proyecto no sea atractivo. Ahora, es desde mi óptica, evidentemente, Sí, yo no claro. soy dueña de la verdad, Mm. probablemente no sea lo suficientemente hábil para poder hacer una cuestión muy vendedora. Eh, Creo que mi habilidad en todo caso es no dejar de hacer, ¿no?
no dejar de hacer, ingeniármelas para seguir haciendo, pero este tema de los auspicios y a la gente no le interesa el teatro, ¿no? En términos generales, nosotros necesitamos creer que somos importantes, pero no, no es importante. No es importante. Sí, No, o sea, no es importante o sea, me refiero para los que tienen el dinero, para las empresas, ¿no? Para ellos no es lo que más les interese, definitivamente, no está dentro de sus prioridades. Y creo que es la labor del Estado de poner el teatro como una primera necesidad. Entonces, como no se ha trabajado en ello a lo largo de los años, porque una cosa es que haya un gobierno o una gestión que mueva algunas cosas, pero no perdura en el tiempo, entonces eso hace que caiga y no haya una constancia con respecto a el público en realidad, a una demanda de teatro. El público en realidad es súper reducido. El público que realmente busca teatro es muy pequeño. justo te quería preguntar sobre eso. ¿Cómo se comporta el público? ¿Hay, digamos, distintos públicos? ¿Cómo entienden, digamos, desde el teatro eh, sus nichos, por decirlo de alguna manera? Mira, yo te diría que hay este público que es asiduo al teatro, que es muy reducido y que generalmente busca obras que están en cierta zona de Lima, ¿no? Miraflores, para ser más exacto, de repente llegan hasta Aragua, en Jesús María, de repente llegan por ahí, pero yo apuesto siempre por un nuevo público. Entonces, que los logros son muy pequeños, pero se van gestando, ¿no? Ya sea desde los talleres que dictamos, entonces esos alumnos que hacen una muestra, un taller montaje con una muestra de 3 funciones o de 6 funciones máximo, llaman a todos sus amigos, a todos sus familiares, venden entradas a ellos, entonces esa gente es una gente que va por primera vez al teatro probablemente. Entonces esa gente después va, viene, y así se empieza una ruta en la que vienen y dicen, ah, pero acá también enseñan y me puedo matricular, y ahí se va, pero es un público que avanza y crece, pero a paso bien lento, ¿no? A paso bien lento. Igual todos, ¿no? O sea, los otros grupos en otros sectores que, 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 que funcionan con alumnos como Del Bardo, en el caso de Miguel, o 10 Talentos, u Ópalo, también, ¿no? Ellos hacen ese trabajo en el que van a través de los alumnos captando un nuevo público, porque esos alumnos la gente que quiere estudiar teatro ahora es gente que proviene de casas que muchas veces no han sido asiduos al teatro, ¿no? En su gran mayoría en realidad. Entonces, se va gestando un nuevo público, pero que va a paso muy lento. Y en el caso de la A, además, eh, es un público que no paga mucho por el teatro. Entonces ahí se, se genera el asunto con respecto a montajes que tú quieres. Yo no puedo cobrar más de 35 soles en Lima, ¿no? Y esto es, ¿no? El promedio es 25, 30, ¿no? Y eso que ha ido mejorando, ¿no? Ha ido mejorando, porque antes era 5, después solamente pagaban 10, y ahorita estamos ya en 15, 20, 25, 30, intentando, ¿no? Pero no es muy fácil porque no es una prioridad, pues, ¿no? Para la gente, ¿no? Digamos que hay entonces un núcleo de público en sectores más acomodados de la ciudad y básicamente hacia ellos va dirigido buena parte de la oferta. Es así y no hay una oferta para otros públicos, para otros sectores. Es un poco
A el mí me negocio. da, a mí me da un poco de miedo aseverar las cosas, pero dentro Ujú, de mi experiencia hay el gran público, o sea, la gran cantidad, si hablamos de Lima, ujú. digamos, hay un sector reducidísimo que va al teatro y ese que va es el que se pelea en todas las salas que conocemos, ¿no? Ujú. Británico, Teatro Lucía, Alianza Francesa, y la otra gran masa o no conoce o no accede al teatro porque ya sea por falta de dinero o porque no hay una oferta cercana a ellos, ¿no? Es como que estuviera, bueno, está fragmentada pues la ciudad, ¿no? Entonces, eso es, o sea, mi público es, el público de la A es un público de Lima Este, de Lima Norte, y es un público que ha ido creciendo, pero que aún es muy chico, ¿no? Y que no puede pagar una entrada de 70 soles de ninguna manera, o de 60. ¿Y qué Ahora, habría que es hacer? relativo, te quiero decir que es relativo, porque, por ejemplo, los comediantes, el stand-up comedy, tiene un sector, un público fuerte, ¿ah? Ujú. Y que pagan 50 soles y son de todas las zonas de Lima también, ¿ah? Entonces, es como raro, pero van a ver, van a reírse, ¿no? Eso es lo que está funcionando mucho dentro de lo que yo estoy viendo en los últimos tiempos, ¿no? ¿No? La gente busca reírse. ¿Y qué podríamos hacer, digamos, para... hay muy pocas salas, creo yo. O sea, ¿qué podríamos hacer para democratizar más el teatro, ¿no? Porque sigue siendo como un espectáculo de élite. Yo creo que sí, lamentablemente. Yo creo que sí. Mira, la verdad es que con esto no se acusa a nadie, no es que, no, pero yo sigo sintiendo que todo el otro lado de Lima no tiene una oferta, o sea, todo lo que viene a ser Lima Este, Lima Norte, no tiene una oferta de teatro como tal, este, fuerte, ¿no? O sea, no estamos llegando a esos espacios porque, claro, es muy arriesgado, ¿no? O sea, ¿cómo vas a invertir en un teatro en San Juan del Lurigancho? ¿Cuánto tendrías que cobrar? ¿Cómo? O sea, no es nada fácil, ¿no? O sea, no es nada fácil. Eh, sí, creo que hay un tema de comunicación. No tengo claro, creo que desde las municipalidades debieran ser aliadas de las salas de teatro. Creo que tendría que haber realmente un trabajo entre el Ministerio de Cultura y las municipalidades para tener realmente actividad en las municipalidades, que eso haga que la gente conozca, vea y busque después, ¿no? Se convierte en una necesidad. Pero si no hay ese trabajo en cada una de las municipalidades, es muy complicado. Desde el sector privado, desde nosotros, que buenamente intentamos seguir haciendo desde nuestros espacios, que son autogestionados en muchos casos, la gran mayoría, ¿no? Este, es muy complicado llegar a este otro público, ¿no? Si no hay realmente un trabajo y un interés de parte del Estado. Y fuera de Lima, La cosa, mira, la cosa es más complicada aún, ¿no? O sea, hay, hay muchas cosas fuera de Lima, en Arequipa, o sea, a raíz de que la pandemia nos trajo eso, fundar la red de salas de teatro y espacios alternativos que ya tiene personería jurídica y en realidad un poco esa es la idea de trabajar para crear, para gestionar a través de los gobiernos regionales. O sea, hay muchísimo que hacer, pero es empujar el coche mientras paralelamente todos hacemos muchas cosas y hay mucho teatro, pero es,
son grupos que en muchos casos no se les conoce, se les conoce ahí, ¿no? No hay realmente un espacio para ellos aquí en Lima, ¿no? No, o de nosotros allá, ¿no? O sea, no estamos conectados, no hay una ruta, no hay festivales que unan a los grupos de teatro de, de las regiones. Y eso es algo que lamentablemente con todo el amor y con todas las ganas que podemos tener, es bien complicado sostener en el tiempo, ¿no? Podemos tener quizás un esfuerzo y hacer un festival, un encuentro, pero sostenerlo en el tiempo es muy complicado y es agotador. Esa es la verdad, es agotador, Muy, muy fragmentado, ¿no? O sea, demasiado. no hay, yo no lo sé mucho, pero digamos, eh, las obras un poco se quedan en Lima, no van hacia otras regiones, las obras que se hacen en regiones no vienen a Lima, entonces un poco que No nos somos 30, conocemos. no, somos 32 millones y finalmente el público real, por decirlo de algún modo, es muy poquito, ¿no? Son Totalmente. 300.000 Yo creo que con mucho optimismo, o sea, ¿ah? ¿hay algún estudio de, no lo sé, porque sería interesante, ¿no? O sea, saber cuánta gente va al teatro al menos una vez al año o dos veces al año, algo así como para poder tener un universo de saber con qué número nos vamos moviendo, ¿no? Sí, que yo sepa, no hay un estudio o de repente Ujú. si se ha hecho ya no. Como te digo, depende de la gestión que de repente si se ha hecho ha sido en alguna oportunidad, pero ya está desactualizado, ¿no? Es bastante solitario este camino, ¿no? Por eso lo primero que cuando yo he tenido la oportunidad de enseñar, eh, siempre digo, esta carrera, el amor, tiene que tener mucho amor. Lo único que te sostiene, aunque suene romántico o lo que sea, lo único que te sostiene en el tiempo es el amor, porque más son los nos, es el agotamiento, claro, más son las luchas que los afavores, ¿no? Y esa es una realidad, eso es una realidad, te lo digo yo, obviamente, las satisfacciones compensan. Por eso es que uno sigue en esto, ¿no? Las satisfacciones compensan, ¿no? Pero es difícil eh, porque yo creo que además hay instituciones como la Pacífico, como no sé si esto, la Pacífico o el Británico o la Alianza Francesa, que diseñan sus proyectos bajo sus lógicas, pero no sé qué tanto están conectados con el todo, con nuestro país, o sus proyectos están diseñados para el mismo público que va a pagar, o sea, no sé qué tanto hay un verdadero interés no sé, es delicado decirlo, no creo que el interés está, pero qué tanto es posible gestionar desde estos espacios que trabajan con presupuestos, eh, crear alianzas con salas que justamente o con elencos o con grupos que son autogestionados y dar la oportunidad, ¿no? Dar la oportunidad de generar otro tipo de proyectos, otro tipo de ideas que puedan apuntalar a nuevos públicos también a su vez. ¿Y cuál es el promedio de precio de entrada, ¿no? Que es también un poco también lo que define un ¿En poco dónde? todo a la hora de ¿En comprar. general? ¿En general en Lima dices? ¿O en Sí, general en el sí, sí. Perú? ¿O en No, general? en general en Lima, digamos.
Yo creo Pues que ahorita se está manejando un promedio de todas las salas, será, o sea, es bien, bien difícil porque muchas salas están cobrando 70, 60, 80. O sea, el Pirandello, por ejemplo, sus precios de entrada son bien altos. Y creo que las obras que ponen ahí se llenan, ¿no? No tengo idea, pero igual lo que pasa es que es una maquinaria que funciona de una manera distinta. ujú. Entonces, igual para ellos es una lucha, porque también, si bien sus presupuestos son mayores y su precio de entrada es más grande, también su inversión es más grande. Entonces, para nadie creo que sea fácil. Yo no voy a decir, yo creo que para nadie donde estamos, cada uno en su trinchera, yo creo que todos los que nos dedicamos a hacer teatro, a hacer cultura, ¿no? Nadie la tiene fácil. ¿Y cómo ves el futuro de los escenarios? Hacia dónde vamos? ¿Va a seguir igual? ¿Va a cambiar? Digamos, tratando de así tener una visión panorámica. ¿Hacia dónde se avanza? Yo creo que en realidad estamos mejor. O sea, creo, no sé si es mi optimismo, ¿no? Pero creo que eh, no sé si eso asegure que que el teatro mejore, pero lo que yo sí sé es que hay más gente que sabe por lo menos del teatro que antes, que por lo menos ha escuchado, o sea, las redes, todo como nuestra realidad es distinta, ya hay un sentido de arte, de teatro, de cultura en general distinto al que había hace 30 años, ¿no? En todos los sectores. Pero eso no es un indicador realmente de que haya una mejor producción y de que realmente haya más público para el teatro, ¿no? Repito, creo que mientras sea siempre un esfuerzo desde el sector privado, en todos sus niveles, va a ser muy complicado. Esa es la verdad para mí, ¿no? O sea, yo creo que sí, creo que está mejor, creo que hay más gente que va al teatro que antes, creo que sí, de todas maneras, creo que sí, si se hace un estudio, creo que incluso a nivel nacional, creo, de repente no, de repente en Piura había mucho más teatro en los años 60, yo estoy hablando tonterías, ¿no? No podría asegurarlo. Yo tengo la sensación, desde mi experiencia, yo estoy haciendo teatro desde el año 90 de manera profesional y como cuando empecé ahora, yo siento que hay más gente que quiere hacer teatro y que, y que busca teatro, creo. Que no sea suficiente es otra cosa, pero me parece que sí, que la palabra teatro ya llega a más gente, ¿no? Pero digamos, ese impulso por la democratización del teatro eh, tendría que acompañarse desde el Estado también. Totalmente, y también creo el tema también pienso que al no, que al trabajar todos en tantas obras a la vez, tener tantos proyectos a la vez, porque necesitamos sostener nuestras salas, necesitamos sostenernos, etc., 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 creo que no hay espacios, hay muy pocos espacios para hacer proyectos realmente potentes. Porque un espacio realmente potente, un producto realmente potente, merece un mayor tiempo de elaboración, de ensayo, de investigación. Entonces, eso también siento que merma en el impacto que puedes tener en el público. ¿A qué te refieres con un proyecto potente para entender? Siento que, siento que, mm, siento que faltan proyectos mejor y más elaborados, ¿no? Y más innovadores. Siento que se está haciendo de lo mismo, salvo Ya. honrosas excepciones.
pero en general creo que todos los que hacemos teatro estamos tratando de cumplir un esquema para poder tener público. O sea, repetir una fórmula, tal vez. Total, sí, porque si nos rayamos mucho, puede ser que no vaya nadie a verte. Si yo quiero hablar de un tema que a nadie le interesa, o sea, que puede ser interesante, pero que puede interesarle a 10 gatos, no puedo darme el lujo de llamar a 5 actores, aunque el tema sea maravilloso. Digamos que hay un temor al riesgo. Exactamente, porque hay una necesidad. Sí, claro. Entonces, casi todos estamos haciendo con poco riesgo de alguna manera para poder asegurar un público y no meterte en problemas con el elenco que has elegido, ¿no? Claro, pero sin riesgo, por otro lado, tampoco hay posibilidad de innovación. Y si no hay Exactamente, posibilidad de innovación, es como seguir en lo mismo, ¿no? O sea, exactamente. Eso es por otro lado, ese es un problema que yo veo también, ¿no? Salvo gente que realmente se mete en su rollo y hay honrosas excepciones, pero que sacan un proyecto y que ese proyecto lo mueven durante, pucha, 3, 4 años, ¿no? Y no hay tiempo para hacer otro, porque tiene su tiempo, ¿no? Porque evidentemente hay proyectos que tienen una suerte increíble y que funcionan, pero a nivel así, innovación, gente, no sé, pues como montajes que se ven en Chile o en Argentina, o sea, ese tipo de teatro, algunas cosas yo no veo acá, ¿no? sí Yo estamos no, muy lejos de otros países. no de los actores, creo que tenemos un nivel No, no, actoral muy bueno. a nivel de montajes, a nivel de Sí, apuestas, sí, sí, hay mucha yo, distancia. yo creo que sí, creo, es mi sensación es que todos nos estamos de alguna manera eh, cuidando, cuidando, pero es absolutamente, no por falta de talento, ni por falta de ganas, sino porque tienes que pensar en que tienes que llenar la sala. Por temor, digamos, a la inversión, o sea, porque finalmente por más poco que inviertas, estás invirtiendo y el tiempo también es una inversión. Entonces, es difícil, ¿no? Porque por más Correcto, poco tiempo que inviertas, eh, lo estás haciendo, o sea, estás poniendo muchas cosas y claro, arriesgarte y hacer algo significa meses y meses de trabajo que claro, pueden no quedar en nada, pero exacto. si no lo haces, por otro lado, tampoco avanzas. Entonces es muy complicado, así Es como... muy complejo, pero ¿cómo le dices tú a un actor para ensayar 3 horas al día durante 3 meses? O sea, ese actor, sus pasajes, su tiempo, y para cuánto va a recibir, cuánto le podrías ofrecer por ese tiempo invertido. Entonces, yo siempre tengo mucho, en el caso de súmale que tengo un precio de entrada bajo, ¿no? Entonces, eh, ahora, eso, hemos estado hablando siempre de los problemas que todos tenemos, y, y, eh, pero yo sigo sigo creyendo en que el teatro siempre va a buscar su espacio. No, Siempre va a no, haber teatro. siempre va a haber teatro, siempre va a buscar su espacio, siempre necesitamos hacer, no será nuestro panorama ideal, siempre vamos a estar en la lucha, siempre vamos a estar en el debe, quizás tendremos que buscar, pero pero siempre va a haber. Lo que yo sí me exijo y quisiera exigirle a la gente, que es un proceso muy delicado y muy
a la gente que llega a mí y que de alguna manera puede estar en la A como alumno. Siempre lo que voy a exigir es que tenemos que buscar mejores proyectos cada vez, ¿no? Siempre no creérnosla, ¿no? Siempre tratar de investigar un poquito más, tratar de profundizar un poquito más. No es una obligación, pero creo que por lo menos de 3 proyectos, uno tiene que llenarte el alma, ¿no? Pero así, que está todo lo que tú querías hacer, ¿no? Porque si no, no compensa, ¿no? O sea, siempre tienes que estar ahí tratando de buscar qué hacer y hay cosas que tú sabes que, hay cosas que tú sabes que estás apostando por un público y estás llevando un elenco determinado y bien, y de repente escénicamente no es lo que más te, te satisface, pero tienes otro proyecto en el que sí te arriesgas con todo y no importa y buscas a 5 amigos que se van a sumar al rollo para hacer eso, aunque de repente no nos vaya tan bien, ¿no? Ese es el consejo que le das a los chicos que están comenzando, llenar el alma. Qué bonito. Sí, claro, o sea, siempre cuando uno hace algo de teatro, yo creo que es porque de algo quieres hablar, ¿no? Y eso de lo que quieres, y quieres contarlo de una manera de la manera que puedes, si quieres, pero donde siempre digo, mientras esté tu 100% todo bien. Tu 100% que puede ser que no sea el 100% del otro, ¿no? Pero tu 100% todo bien. Y ese 100% tiene que ver con entregarte del todo, ¿no? Porque al final, este, no trabajamos para el aplauso, ¿no? El aplauso es necesario y todo, pero trabajamos para generar movimiento, ¿no? Acá, en la gente, ¿no? El aplauso es la expresión de ese movimiento. Sospecho que vas a seguir en esto siempre, siempre, siempre adelante, ¿verdad? Es tu perspectiva de vida. No concibo la vida sin teatro. No creo que el teatro, no solamente para mí, sino lo que yo vivo es un rebote de lo que sé que genera en el otro, ¿no? Entonces esa retroalimentación para mí casi es mi respiración, casi. O sea, yo cuando no hago teatro, y cuando no hago teatro estoy hablando de no enseño, no dirijo, porque no es solamente estar sobre el escenario, ¿no? Sino me falta algo, ¿no? Creo que es sanador, o sea, aunque suene cliché, aunque suene, lo que me digan, no, yo sé, porque lo he visto, que el teatro sana, al margen del hecho virtuoso, al margen del virtuosismo, el teatro sana los corazones, desde los niños, adolescentes y adultos. Entonces, es imposible que en este mundo tan terrible en el que vivimos y este país tan complicado en el que vivimos, viviendo lo que vivimos, creo que si yo no sé que puedo sanar a una persona, aunque sea uno, pues porque no va a cambiar la sociedad, ¿no? Pero cuando ya veo que un niño está más contento yendo a su taller de teatro y los papás también un poquito más contentos, ya digo, bueno, algo, pues, ¿no? Algo. Eso no lo puedo, esa es mi respiración. Muchas gracias, Jimena. No, Gracias gracias por... a ti, Mayu, gracias por estas reflexiones que siempre al final las vuelves a hacer y cada vez que las vuelves a revisar te das dando cuenta que de repente no sabemos nada, pero que seguimos haciendo porque creemos, ¿no? Y es lo más importante.